Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Y esta semana, Clara Mercedes, estaremos estudiando Lección 2, el gran plan de Dios centrado en Cristo para el 8 de julio del 2023. Me encanta eso del gran plan, porque el Señor Jesús está en el centro, tal como la ilustración para la lección de esta semana lo muestra, y parte de la sombra de la Biblia. Jesús, la Biblia le da sombra, la Biblia le presenta los detalles acerca de su vida. Qué maravilloso es el Señor Jesús. ¿Nos diriges, Clara, en oración? Oremos. Gracias te damos, Gracias, Padre gracias, Santo, Señor. por tu gran amor, tu bondad, Gracias por tu por Jesús. misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos permites estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, porque tú tienes un gran plan centrado en Cristo para salvarnos. Amén. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Clara, la lectura de la Biblia y la oración siempre deben dar gozo. No hay nada de temor, porque el amor echa fuera el temor. ¿Estás lista para estudiar? Estoy lista. Clara, tenemos como punto número 1, quiero que veamos cómo en la vida de la iglesia primitiva ocurrían las cosas en medio de la cultura. Los conflictos que vamos a estar viendo en el libro de Hechos están basados en los problemas culturales que había. Por ejemplo, el hecho de que Artemisa, que el nombre de ella es Diana, en griego. La gran diosa Diana de los Efesios. Ella tenía un templo maravilloso. Mira aquí una presentación del templo, porque no sobrevivió allá en Éfeso. Y era el centro de adoración. Aquí tenemos una fuente. Ella, Diana o Artemisa, la diosa de la sexualidad y de la procreación, era el orgullo de ellos. Por eso tenía tantos pechos, ¿verdad? Tantos senos. Sí, exactamente. Y esta presentación de ella nos da como la cultura del pueblo grecorromano y de el pueblo que adoraba las cosas de la tierra y los ídolos, visualizaba sus dioses. Y en ese contraste está el mensaje de Pablo, y causó gran conflicto el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Veamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aleluya. Esa bendición de lugares celestiales es la que Jesús nos trae. Sigue. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Claro, esta idea nos escogió en Él. Es central para el mensaje de Pablo y del Evangelio según Pablo lo presenta a los grecorromanos. En Él, es decir, en Jesús. Todo lo que Él presenta que nosotros debemos hacer, lo debemos hacer en Él. Es una idea que la sustitución, lamentablemente, Clara, la sustitución de Jesús y la centralidad del Evangelio ha sido torcido, y muchas personas y muchos predicadores solamente hablan de la cruz y de la sustitución que hizo Jesús para pagar por el precio del pecado. Pero esa no es la sustitución que habla el Evangelio de Jesús y que presentó el apóstol Pablo. Eso es solamente un pedacito. La sustitución es en todo, Clara Mercedes. Nos escogió en Él, vivimos en Él. Es decir, la sustitución incluye que nosotros no vivimos nuestra vida, sino que vivimos la vida de Jesús en Él. No porque en nosotros se produce, sino porque Él ya lo produjo. Es una complejidad que era muy buena de captar para los grecorromanos, que les gustaban las cosas abstractas y que creían mucho en la filosofía. Puedes seguir leyendo. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Otra idea abstracta que los lleva a pensar en tiempo y cómo es antes del tiempo. Sigue.
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que esta santidad y este no tener manchas es porque estamos en Cristo, pero se está manifestando en nuestro diario vivir. Hay una duplicidad aquí, una tensión entre lo que es en Cristo y lo que somos nosotros en la carne, con la ayuda de Cristo. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo cabeza todas, bajo una cabeza solamente, Johnny, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y mira, Clara, en algunos manuscritos nos dan la idea que podemos traducirlo de una manera diferente. Esta frase del griego, a manera del plan para él. Se puede traducir la palabra oikonomía. Otra traducción es para el plan del cumplimiento. Entonces, ya sea a manera del plan o por el plan, los dos implican lo mismo, que en Cristo Jesús está el plan. Verso 11. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Date cuenta, Clara, de la tensión que está presentando Pablo. Por un lado está diciendo que es en Cristo que todo está hecho y que es tanto así que estamos predestinados ya a salvación. Y por otro lado está diciendo que esa vida de Jesús la vamos a vivir aquí y ahora en Él. ¿Te das cuenta de la tensión que hay? Amén. A ver, la manita tuya. Una tensión, Clara Mercedes, una tensión. Sigue leyendo. Para que nosotros que primeros hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Así que lo que nosotros hacemos en el aquí y en el ahora es para beneplácito de Dios. A Dios le gusta, Dios tiene interés, Dios tiene sentimientos que nosotros complacemos. Es como cuando tú me das un beso, Clara. Me complaces de una manera muy especial. Porque te amo, porque quiero estar contigo, porque quiero olerte. Pues así, ese proceso de besar a Dios es el proceso de darle gloria y alabanza. Verso 13. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Antes de seguir, Clara, tenemos que enfatizar una vez más. A ver, ¿ya sabes qué es lo que voy a decir? ¿No? Ah, Clara, vuélvelo a leer para que veas qué es lo que voy a decir. Fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué es que voy a que enfatizar? Había sido prometido ser sellados en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Así como leímos la semana pasada que el evangelio que se trajo a los gentiles, ya sea por Pedro hablándole a Cornelio, ya sea en el concilio de Jerusalén, en el por Pablo, o ya sea por Pablo predicando y dando testimonio en el concilio de Jerusalén, siempre es central la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que traduce todo esto. Así que tenemos el evangelio, que es este mensaje de gloria y de gracia que nos da seguridad hoy y ahora porque estamos predestinados, porque Él lo hizo todo y en Él estamos completos. Al mismo tiempo, Clara, la atención, que estamos en el aquí y en el ahora viviendo la gloria de Dios. Y esto es todo por... Fuimos sellados con el Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Así que este quién es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, que es nuestra garantía. Otros documentos lo traducen como lo cual. Lo cual es la garantía. En el lo cual lo hacen impersonal al Espíritu Santo. Y en el quién lo hacen personal. Aquí entra el diálogo de la doctrina, que en los manuscritos ya se empieza a manifestar esa tensión de quién es el Espíritu Santo y querer codificar quién es Dios. Que no vamos a entrar en eso aquí y ahora. Lo que sí vamos a entrar y a especificar es la importancia del Espíritu para la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía clara. No es el cumplimiento de la ley, no es tener muchos frutos, no es cumplir cada detalle del sábado. Todo eso es asunto de calidad de vida que se añade. Es como el hecho de tú y yo estar casados. Una vez que firmamos el documento, ¿te acuerdas de eso, Clara? Me acuerdo de eso, Johnny. ¿Dónde fue que se hizo? ¿Dónde fue que se firmó ese documento? En la oficina del pastor Salim del Japas. pastor y doctor Salim Japas, allá en el Antillean College, en Mayagüez, Puerto Rico, 16 de diciembre. Con los testigos. ¿Quiénes eran los testigos? Nuestros tíos Bolívar Tejada y Virginia Tejada. Y nosotros 4 firmamos el documento. Y en ese momento, Clara, estamos sellados como esposos. Uh-huh. Pero eso es solamente el sello. A través de toda la vida llevamos ya 40 y ¿cuánto? 6. Tú los estás contando. 46 años de casado, de vivir las implicaciones de ese documento. Y así mismito es que el recibir el Espíritu Santo es el sello de la salvación, pero entonces el Espíritu Santo mismo nos da la fuerza para el vivir. Todo lo hacemos en el Espíritu Santo viviendo. De la misma manera, Clara, que no creo que tú estarías muy contenta si después de firmar con los testigos ese documento, yo me separo de ti, me voy a vivir otra vida y a todo el mundo le digo, yo estoy casado, miren el documento. ¿Qué hubiera pasado, Clara Mercedes? Pues. ¿Tú hubieras estado feliz? No, porque la fe sin obra es muerta. Te lo tiraste bien, nena. Así que vayamos de nuevo a la Escritura. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Me encanta, Clara, me encanta. Eso me encanta. Estamos sentaditos con Cristo allí, juntitos, así en el trono, todos apretaditos. Y así como Juan se recostaba al pecho de Jesús, nos podemos recostar nosotros al pecho de Jesús. Todos nos hacemos Juan en el cariño y en el amor, Clara. Todos estamos ahí sentaditos juntos. Y no nos podemos evitar el uno al otro porque todos estamos juntos en el mismo trono, en la misma silla. Por grande que sea el trono, estamos todos apretaditos. Es una metáfora, por supuesto, Clara Mercedes. Sí. Pero la metáfora comunica esa idea, que estamos forzados a estar juntos porque estamos en Cristo. Y eso nos da una seguridad. Es tanta la seguridad que no estamos aquí en la tierra luchando a ver si conseguimos salvación y mirando a ver qué va a pasar después, sino que estamos ya en el trono de Dios. ¿Quién te puede tocar si tú estás sentada con ¿Nadie? Cristo en el trono? Nadie te puede hacer. El diablo no puede hacer nada. A nadie te puede robar la salvación. Y así es la seguridad que tenemos que tener. Así es la seguridad de la fe en Cristo, sellada por la recepción del Espíritu Santo. Y el continuo vivir de la gloria de Dios para calidad de vida está basado en ese sello. Y la salvación está siempre basada en ese sello. Léetelo en Efesios 3:10. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Así, Clara, se nos descubre una cortina de los lugares celestiales donde ya nos dijo que nosotros estamos sentados con Cristo. Y se nos dice que hay un conflicto que ha estado ocurriendo
al principio de la fundación de este mundo, como Génesis, el capítulo 3 lo testifica. Allá arriba. En lugares celestiales, Clara Mercedes. Los lugares celestiales. Y esos lugares celestiales, allí el conflicto está. Y nosotros aquí en la tierra somos parte de ese conflicto. Porque al aceptar a Cristo Jesús, estamos dando testimonio del amor de Dios y del poder de Dios. Y nos hacemos así partícipes de ese conflicto, estando sentados con Jesús en lugares celestiales, en el trono. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Ay, Clara, léelo de nuevo, que esto es demasiado sabroso. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Amén, amén. Aleluya. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. De ese Hijo amado. Ahí es que estamos nosotros, Clara, en seguridad. No tenemos que dudar, no tenemos que temer, no tenemos que estar con miedo, Clara Mercedes. ¿Tú puedes aceptar esa invitación y esa palabra? Claro que sí. Sigamos entonces, Clara Mercedes, estudiando lo que hace este evangelio que Dios nos ha dado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esta parte de por su sangre está añadido en algunos documentos más antiguos y vuelve a mostrar el diálogo de la doctrina que va ocurriendo y las tensiones que hay. Quieren hacer claro que es por la sangre de Cristo, la redención, y por el ministerio de Jesús y en la persona de Jesús. Y a mí me encanta ese documento. Yo lo acepto así, Clara Mercedes, porque en la redención en Jesús es que tenemos salvación. Y esta redención en Jesús nadie la puede opacar ni la puede eliminar. Todos estamos en Cristo Jesús salvos. Mira, Clara Mercedes, esta realidad la presenta el libro de Hechos, dando testimonio de cómo Pablo predicaba. Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Así que Pablo predicaba el evangelio, Clara Mercedes, uniéndose a la cultura de su tiempo y visitando las instituciones de su tiempo. Y allí, en la escuela de Tirano, él estaba discutiendo en medio de los judíos y de los gentiles que pertenecían a esta escuela, presentando el evangelio del Señor Jesús. Y la vida nuestra así debe ser, un continuo testimonio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Del verso 10. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Qué increíble, qué poder, el poder del Espíritu Santo, Johnny. Y eso para nosotros Ramírez. es un poquito difícil, Clara. Es un poquito difícil para nosotros entender las implicaciones de esto, porque estamos lejos de esa experiencia. Pero esa experiencia puede ser la nuestra también, y Dios desea que sea la nuestra, porque el mismo Espíritu Santo, según lo presenta el libro de Joel, el capítulo 2, los versos 27 y 28, se va a descender en los últimos días. Pero sigamos viendo las aventuras de Pablo, esas aventuras que Pablo tuvo, que lo llevaron a la Escritura. Lee el verso 19. Llegaron a Éfeso y él los dejó allí y entró en la sinagoga, discutía con los judíos. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso ir después de recorrer. Propuso en su espíritu ir a Jerusalén, no propuso ir en su espíritu a Jerusalén. Exactamente, Johnny Ramírez estaba
mirando a yo ver sé. si tú te dabas cuenta. Gracias. Después de recorrer Macedonia y Acaya. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del Me camino. encanta como el hermanito Lucas, que el Pablo, como el hermanito Lucas que escribe el libro de Hechos, que es el único escritor no judío de toda la Biblia. Él es un médico educado en la cultura grecorromana y él es grecorromano de nacimiento y aprende de Jesús y acepta el evangelio de Jesús y la vida de Jesús. Pues este hermano Lucas le gusta decir que las cosas no son pequeñas. En vez de decir una gran discusión, él hizo una discusión que no fue pequeña. En vez de decir grande, En vez de decir que fue una discusión grande, parece que le daba vergüenza. Entonces sigue leyendo. en aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino. Y aquí enfaticé en negrita acerca del camino, Clara Mercedes, porque ese era el primer nombre de la iglesia cristiana. La iglesia del camino. El grupo del camino. No se hablaba de iglesia, se hablaba del grupo del camino. Los seguidores del camino. Y me encanta, me hubiese gustado que quedara ese nombre. El nombre cristiano y cristianismo vino por el imperio. Cuando Constantino siguió las palabras. Y la Biblia habla de cómo esto también ya estaba ocurriendo aún antes de Constantino. Pero el nombre era original la gente del camino. Entonces, ¿qué pasó, Clara? Porque cierto platero, llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Artemisa y daba no poca ganancia a los artesanos. En otra palabra, daba mucha buena ganancia a los artesanos. Reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: hombres, saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio. y aquí lo que habíamos enseñado, el templo de Artemisa, que La diosa con todos sus pechos. ellos hacían pequeños templitos ya en barro o en qué materiales lo harían, en cobre, y los vendían, y ese era su negocio. Y la ciudad se llenó de confusión. Porque Pablo está predicando que ya esos templitos no hacen nada. Y es un atentado contra la economía de ellos. Se lanzaron entonces Unánimes al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Aunque Pablo quería salir de la multitud, los discípulos no se lo permitieron. Él quería ir a predicarles, él era un gallito, él quería ir a discutir, pero lo escondieron. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte ni sabía por qué se había reunido. Así son las masas humanas, Clara. Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz. Por casi 2 horas estuvieron gritando, Johnny. Y mira lo que gritaban. Grande es Artemisa de los Efesios. Que ella es Artemisa para los griegos, pero es Diana para los romanos. Por fin, cuando el magistrado había apaciguado a la multitud, dijo: y habiendo dicho esto, disolvió la concurrencia. Claro, fue una discusión, una algazara y un arreboto tremendo. Y todo esto ocurrió porque el diablo hace contra a la predicación del evangelio. Pero Dios ya triunfó. El diablo no puede triunfar sobre nosotros. Ya Dios tiene la conquista. Ya Dios ha hecho todo lo necesario para que la salvación esté asegurada. ¿Cómo sientes tú esa salvación asegurada? ¿Cómo sientes tú ese propósito de Dios para darnos vida eterna? Y en Jesús lo tenemos seguro, Clara. Porque Él murió por mí. No solamente murió, no se quedó en la cruz, resucitó y está en el cielo. Y así como Él resucitó, nos promete, y yo creo
que Él nos va a llevar a estar con Él. Ya porque nosotros ya resucitamos porque estamos con Él. sentados con Él. Claro. Claro, y esta misma esperanza fue la que promovió al hermanito Pablo. Johnny, y no solamente vamos a estar con Él, sino que nos dice que en su casa, en la casa de su Padre, muchas moradas o habitaciones hay. Juan 14:3. Y léenos, Clara, ahora qué motivó a Pablo a escribir la carta a los Efesios. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Nota la manera como Pablo les trata. Él le está escribiendo esta carta desde la prisión. Él estaba prisionero. Y eso lo vuelve a presentar en el capítulo 6. Puedes leer el verso 20. Por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Así que Pablo escribe la carta con la motivación de animarlos, porque no quiere que se desanimen. Les pido que no se desanimen. Clara, ¿tú alguna vez te desanimas o tú siempre estás bien animadita? Yo una vez me desanimé mucho, Johnny. ¿Una vez? Pues tú eres una maravilla, tú eres más que Tarzán. Johnny, lo que sucede es que yo recuerdo cuando tenía 12 años que nos hicimos rolitos, ustedes saben, para tener los cabellitos con una vueltecita. Sí. Y eso fue sábado en la tarde. Reunieron la iglesia y me pusieron en censura, no solamente a mí, a todas las niñas que nos habíamos hecho rolitos. Y había una niña que se hizo rolitos que estaba con ustedes que no era bautizada. Que no se había bautizado. Así que no la podía poner en censura. ¿Y qué hicieron? La madre la llamaron pecadora. Como ella no está bautizada, usted ahora va a estar en censura. Y yo recuerdo a esa señora llorando. Ay, no me pongan en censura, gritando en la iglesia. Yo quería al cielo, por favor, no me hagan eso. Sí, pecadora, porque usted tenía que saber qué estaba haciendo su hija, que se hizo rolo en sábado. Y eso a mí me dio mucha tristeza. Pues claro, esa tribulación que te dio desánimo en esa experiencia es un ejemplo de cómo el enemigo ataca. Y en este caso el ataque viene por la iglesia, que es lo más triste, porque la iglesia quería limpiar, como habla el Señor Jesús, de la cosecha, y querían hacer la cosecha por ellos y separar la cizaña del trigo. Pero hay otros que somos más normales, Clara, y más comunes, que a menudo tenemos desánimo, ya sea por depresión o por ansiedad. Y Dios en Cristo Jesús nos da la seguridad de la salvación, aún en medio del desánimo. Esa seguridad de que estamos sentados en lugares celestiales. Clara, lamento mucho lo que sucedió. Dame tu manita. Lamento mucho lo que sucedió. Tú eres perfecta y buena en Cristo Jesús y nunca debieron ellos censurarte. Así que los reprendemos en el nombre del Señor por haber hecho esa censura a Clara y a los otros. Esta seguridad clara de salvación que tenemos en Cristo Jesús es algo especial y es algo único, y nos la ha dado a nosotros para que no tengamos temor. Tú aceptas, Clara, en el nombre de Jesús, que tú estás sentada en el trono, y aunque ellos saquen tu nombre o censuren tu nombre, tú siempre estás sentada en ese trono. Tengo la seguridad. ¿Tú estás mirando cómo? Estoy mirando desde arriba porque estoy allá. Entonces con estás Dios mirando para abajo. Siéntense todos, imagínense todos mirando para abajo. Muchas gracias. Muchas gracias.